Señor, agradecidos de un día más en tu presencia, Señor, un día más que tú nos das la oportunidad de venir a tu casa de oración, a buscar de tu palabra, a buscar del alimento espiritual que solamente tú nos puedes dar, Señor. Te pedimos, Señor, que este tiempo no sea un tiempo más, sino que sea un tiempo que nos edifique y salgamos acá transformados a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayude, sabiendo nuestra pobre condición y nuestra incapacidad de poder asimilar toda la sabiduría y la grandeza que hay en tu palabra. Ayúdanos a acercarnos con reverencia, pero también con el discernimiento necesario para sacar provecho de este tiempo, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, al pastor, a toda la congregación y permita que este servicio sea para gloria y honra tuya, Señor. En nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermano, continuamos hoy con el estudio de este tercer capítulo. Estamos en la página 11. Vamos a estar acá en el segundo párrafo de este capítulo sobre los decretos de Dios. Habíamos estado viendo un grupo de aspectos generales de los decretos de Dios. Incluso ya habíamos abordado parte de este segundo párrafo en las clases anteriores sobre este capítulo de los decretos de Dios, y hoy vamos a estar viendo específicamente la incondicionalidad de los decretos de Dios. Si no depende de nada que no sea de Él mismo, ninguna circunstancia, ninguna acción libre de los seres humanos puede cambiar el curso de los decretos eternos de nuestro Dios. Vamos a darle lectura a este segundo párrafo del capítulo 3. Repito, estamos en la página 11. Dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones, fíjense, en todas, no es que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo que previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Hermano, me disculpan, sigo con los espejuelos, ya mandé a hacer mis espejuelos, pero se me demoran 2 semanas y estoy trabajando con los espejuelos de la computadora y no veo bien con estos espejuelos. Miren, 2 cosas particulares que podemos ver acá en este segundo párrafo. Primero, el tema de la incondicionalidad. Dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar, es decir, en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro. Es decir, en otras palabras, Dios no es un adivino, no es una persona vidente esa que nos dice, va a pasar mañana tal o más cual cosa, en tu vida va a suceder esto. Es decir, no es que Dios esté adivinando el futuro, Dios lo está decretando, es decir, Dios está dando la visión del futuro, pero sobre todas las cosas con la certeza de que como fue decretado por Él, se cumplirá sí o sí. Es decir, ninguna acción podrá variar en lo que Dios ha decretado, porque sus decretos son eternos, son infalibles, son inmutables, por tanto, van a cumplirse sí o sí. Es decir, después de darle lectura a esto, vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar a acercarnos al contenido de este capítulo y específicamente este segundo párrafo referente a la incondicionalidad. Dice, la naturaleza incondicional de los decretos de Dios. Sí, nada, no hay condición que pueda asegurar o que pueda estorbar a los decretos de Dios. Eso se van a cumplir porque así lo dispuso el Señor y nada puede impedir que se cumpla. Dice, la naturaleza incondicional de los decretos de Dios pone de manifiesto su soberanía. Así, nada se le puede escapar, incluso hasta las cosas que pudiéramos decir, bueno, por lo que va a hacer las personas ante una circunstancia. Bueno, las personas tienen la libertad dentro de los límites establecidos por Dios de hacer cosas buenas y malas, pero ninguna de esas acciones puede salirse o variar o alterar o estorbar los planes o los decretos del Señor. Dice, pone
Dice, la naturaleza incondicional de los decretos de Dios pone de manifiesto su soberanía absoluta y el hecho de que su voluntad no depende de ninguna condición humana o evento externo. No es que, como habíamos puesto el ejemplo de que iba a fluir leche y miel en la tierra prometida, no es que si llovía o que si habían vacas o otro animal que pueda producir leche en ese lugar. No, Dios aseguró, va a haber leche y miel, va a fluir leche y miel en esa tierra. Dios desde la eternidad ha decretado lo que acontecerá en la creación. Habíamos visto que no es que fue que Dios creó o decretó algo antes de la fundación del mundo y después varió o en otros decretos. No, ya Él había decretado que así iba a suceder en la historia. Incluso habíamos visto cómo es posible que si Dios es perfecto en todo, santo, y somos parte de su creación, cómo es que Dios nos creó y nosotros después le fallamos, pecamos. Incluso habíamos visto, Dios sabía que iba a pasar, por supuesto que sí. Y Dios para eso también tenía un plan eterno y desde antes de la fundación del mundo Él sabía lo que era necesario para cumplir sus propósitos. Dice, Dios desde la eternidad ha decretado todo lo que acontecerá en la creación y lo ha hecho de acuerdo con el consejo de su propia voluntad. Si nadie, Él no le pidió, oye, ¿qué tú crees que podemos hacer? No, este fue el decreto del Señor y solamente dependió de su propia sabiduría y su santidad y de su voluntad, sin que sus decisiones estén sujetas a cambios o influencias externas. Sí, externo, podrá pasar cualquier cosa, pero nada va a alterar el cumplimiento de esos decretos del Señor. Dice, los decretos de Dios son inmutables y no se basan en méritos o en obras futuras de los seres humanos. Si Él decretó que usted iba a ser salvo desde que estaba en el vientre de su mamá, Dios los escogió y por tanto nada alterará. Como dice su palabra, lo que Él ha escogido nadie lo puede arrebatar de la palma de su mano. Asimismo sucede con otras cosas, no solamente con la salvación, sino únicamente, es decir, solo depende de su beneplácito propósito. Esta afirmación de la incondicionalidad de Dios es fundamental para la teología reformada y por supuesto estamos estudiando un documento que obedece a esta teoría, a las doctrinas que se surgieron de los reformadores, ya que enfatiza que la salvación y todos los actos de Dios son resultado de su gracia soberana. Es decir, todo lo que ocurre, todo lo que pueda suceder está de acuerdo y conforme al plan de Dios y a su soberana gracia. Dios no elige ni actúa en respuesta a la fe prevista a alguna virtud humana. Sí, ninguno de nosotros tiene fe, ninguno de nosotros vino a los caminos del Señor porque nosotros fuéramos buenos, porque algún día dijimos, no, nos vamos a alejar del mundo y vamos a escoger el camino de Dios. Ya Dios nos había escogido, quizás que surgió algún evento que nos llevó a darnos cuenta de que éramos parte de ese pueblo de Dios y escogimos acercarnos a Él. Pero no fue que en un acontecimiento propio de nuestras vidas determinó el curso de nuestra salvación, sino que fue el Señor que nos habíamos escogido de antes de que nosotros naciéramos. Dice, esto no solo muestra su independencia y majestad, sino también que es un gran consuelo para los creyentes. Claro que es un gran consuelo, porque si dependiera de nosotros, estábamos bien mal, porque ninguno de nosotros somos merecedores de la gracia del Señor. ¿Quiénes pueden confiar en que su salvación está asegurada por la decisión divina y no por su propio esfuerzo? Es decir, ahí está el consuelo, esa gran confianza que tenemos que, gracias a que tenemos un Dios grande y misericordioso, podemos tener salvación, no porque seamos buenos o porque nos lo merezcamos. Ninguna obra humana es digna de la gracia del Señor. Sencillamente, por su propia gracia, Él nos bendice. Dice, Dios no adivina el futuro. Él no es una de estas personas que por ahí andan por el mundo leyendo cartas o viviendo a partir de la adivinación del futuro, y que muchas personas se acercan a esas personas buscando dirección para su vida. Dice, Dios no adivina el futuro. Él
lo decreta. Fíjense qué gran diferencia. Dios sabe todas las cosas no porque las ve en el futuro, sino porque Él mismo la ha decretado en su voluntad perfecta. Y ahí está parte de esa incondicionalidad. Los decretos de Dios no son una predicción del futuro, son certeza de lo que va a ocurrir, incluyendo las acciones libres de los hombres, que a pesar que responden a la naturaleza caída de es decir, del hombre, no pueden salirse del plan de Dios. Habíamos puesto incluso varios ejemplos en la Biblia que nos demuestran esto. Es decir, cuando los hermanos de José vendieron a José, estaban respondiendo a su maldad, a ese quizás envidia que estaban sintiendo de las propias confesiones de los sueños que había hecho José, de que algún día iba a enseñorear sobre la familia, sobre ellos, por supuesto, y también viendo que era el preferido de su padre. Es decir, nada que saliera de Dios impulsó a sus hermanos a vender a José. Sin embargo, había un propósito con José, que era que él cumpliera ese propósito de ser de bendición al pueblo de Israel, que estaba padeciendo una hambruna tremenda. Y fíjense como el plan de Dios, aunque la maldad quizás pudiera haber parecido que iba a estorbar en el cumplimiento del plan de Dios, no pudo. Asimismo podemos ver muchísimos otros ejemplos. Es decir, la maldad de las personas nace de la propia naturaleza caída del hombre, pero aún así no puede salirse ni alterar los planes de Dios. Dios en su omnisciencia no solo conoce todo lo que realmente ocurrirá, sino también tiene pleno conocimiento de todos los eventos posibles, incluso aquellos que nunca ocurrirán. Es decir, va a ocurrir esto, aunque pase otra cosa, no va a alterar. Y en los otros eventos que no van a ocurrir, Dios tiene plena conocimiento de que no va a suceder. Dice, la perfección de estos decretos de Dios. Este conocimiento no solo cubre la historia real, es decir, no solo lo que está ocurriendo, sino cualquier escenario imaginable. Es decir, si hubiera viento, si hubiera marea, si hubiera tempestad, nada iba a alterar o nada va a ser ajeno a ese decreto de Dios que decretó que sucediera algo. Dice, esto nos habla de la inmensidad y la perfección de la mente divina, mucho más allá de la comprensión humana. ¿Cómo podemos entender eso? No podemos imaginar, pero ¿cómo logra Dios esa perfección en todo lo que decreta? Quizás algunos logren acercarse al conocimiento pleno de cómo lo hace, pero realmente siempre nos va a quedar, nuestra limitada mente humana se va a quedar corta. Dice, su plan no depende de las acciones o decisiones humanas. Miren lo que nos dice Hechos 15, del 18 al 20, por supuesto, es un extracto de ese versículo, de esos versículos. Lo que quería puntualizar es lo que nos revela su palabra. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Sí, desde mucho antes que sucedieran, ya el Señor lo había revelado. Dice, dentro de la soberanía de Dios hay un margen de libertad, porque como habíamos dicho, Dios no nos hizo robot, que nos hizo con la capacidad de tomar decisiones, de pensar, de sentir, y por supuesto que en nuestra naturaleza caída hacemos cosas que no siempre están en correspondencia con la voluntad del Señor, pero repito, dentro de la soberanía, es decir, no nos podemos escapar del dominio del Señor, que nos permite hacer cosas, pero por supuesto las que hacemos mal después tenemos que responder por ellas. Dice, el hecho de que Dios conozca y haga que ciertas acciones libres sucedan en el futuro no elimina, disculpen, ahí dice elimine, la libertad de los seres que realizan estas acciones. Dios sabe con certeza las decisiones libres de cada persona. Esto significa que aunque las decisiones sean libres, Dios ya conoce lo que sucederá, pero esa certeza no quita esa libertad de quienes toman las decisiones. Al principio de este capítulo habíamos visto que Dios no hace violencia, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni le quita la libertad o contingencia de las cosas secundarias. Fíjense cómo este capítulo nos acerca a esa cualidad de nuestro Señor de decretar las cosas
dejar un margen de libertad que nos hace responsables, por supuesto, de lo que hacemos, para bien o para mal, pero que nada puede salirse del propósito del plan de Dios. Dice, Dios no solo conoce los eventos futuros, también conoce las acciones que asumirán los involucrados. Miren lo que nos revela 1 Samuel 23 del 11 al 12. Dice, esto es una de las tantas veces que David se acercó a consultar a Dios. Dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que declares a tu siervo. Y Jehová dijo, descenderá. Así, con seguridad le está dando oye, Saúl va a descender. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Fíjense cómo Dios con claridad podemos ver que sabe lo que aún va a proceder de la mente pecaminosa humana, cuál va a ser la actitud ante una situación que todavía no ha sucedido. Con claridad podemos ver, dice, os entregarán. Con seguridad le está diciendo, oye, no vaya porque va a ir Saúl, pero además los pobladores ahí te van a entregar en sus manos. Dice, Dios no solo conoce lo que sucederá, también conoce lo que podía haber sucedido. Miren cómo Mateo 11, 21 al 23 nos ayuda a acercarnos a esta aseveración. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, había permanecido hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Eso sucedió en Sodoma? No. Pero fíjense cómo el Señor está revelando. Si todas esas revelaciones, si todos esos milagros que ustedes tuvieron la oportunidad de ver y aún así no se plegaron, no se inclinaron ante Dios y siguieron en sus perversiones, si todo eso se hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, fíjense cómo Él asegura que hubieran permanecido hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Eso sucedió? No. Sin embargo, el Señor está aseverando que eso hubiera ocurrido, algo que no ocurrió. Por tanto, Dios no solo conoce lo que sucederá, sino también lo que hubiera poder haber sucedido. Dice, eternidad y fiabilidad de los decretos de Dios. Dice la palabra en Isaías 43, 13, 14. Dice, aún antes que hubiera día, yo era. Fíjense eso, lo repito. Aún antes que hubiera día, es decir, antes que Él creara, fue de lo primero que hizo el Señor a través de su palabra, que decretó que el día y la noche fueran. Dice, aunque antes que hubiera día, yo era. Es decir, ya Él existía. Y no hay quien de mi mano libre, es decir, que nadie se le puede escapar. No importa que tú hagas cosas que crees que estás escapándote a la voluntad de Dios. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Pues vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivo a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Dice también en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Es decir, nada depende los consejos, nada depende los decretos del Señor que no sea de Él mismo. Dice también 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una pregunta. Estamos viendo, los decretos de Dios son infalibles, son inmutables, se cumplen sí o sí. También podemos decir, ningún esfuerzo humano puede ni estorbar, ni variar, ni sumar, ni quitar a los planes de Dios. ¿Significa esto que no debemos hacer nada? Sí. Oye, los decretos de Dios
nadie, son incondicionales, no dependen de nadie, nadie los puede variar. Lo que Él decreta se va a cumplir sí o sí, aunque las personas hagan según su corrupta manera de pensar cosas que pudieran parecer que están estorbando el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. ¿Significa esto que no debemos hacer nada? Digamos, si vemos a alguien enfermo y digamos, ese está cumpliendo la voluntad del Señor porque por su corrupción está enfermo y Dios lo va a llevar a la muerte porque eso es lo que merece. O porque vemos a alguien que está en las drogas, perdido en cualquier tipo de corrupción. La soberanía de Dios no exime la responsabilidad humana. Por supuesto que no, es decir, no debemos de estar indiferentes o inmóviles ante cualquier cosa, aun cuando pensemos que es la voluntad de Dios que está detrás de lo que nosotros estamos teniendo delante de nosotros. Dice, Dios se agrada y bendice a los diligentes y aborrece a los perezosos. Es decir, aquellos que no vamos a dejarle eso, que Dios haga su voluntad y que yo no voy a hacer nada. Dice, la obediencia y la diligencia son mandamientos de Dios y obedecerlo es una muestra de fe y sumisión a su autoridad. Aunque sabemos que nuestros esfuerzos no son los que garantizan el cumplimiento del plan de Dios, ni lo pueden variar, estamos llamados a vivir de una manera que refleje su santidad. Dios nos manda a orar incesantemente, orar los unos por los otros, no importa quién esté delante de usted, nos dice orar los unos por los otros, perdonar a nuestros enemigos. En ningún momento la palabra pone condición a estos mandatos. No dice, oren por lo que ustedes creen que se van a salvar. Oren por lo que ustedes creen que se merezcan, que Dios derrame sobre ellos sus bendiciones. Oren por aquellos que ustedes creen que son los que merecen la bendición de Dios. En ningún caso la palabra nos dice condición para darnos mandato de nosotros, aunque pensemos que, oye, ese está así porque se lo merece, porque esa es la voluntad del Señor, ese es el precio de todo su pasado, de todos los pecados que ha cometido. Aún así, no nos toca a nosotros estar cuestionando nada, sencillamente nos toca mirar lo que nos dice la palabra y obedecerla. Ora incluso por tus enemigos, no importa que usted vea a alguien en perdición, quién sabe si Dios en su inmensa misericordia tiene un plan de salvación para esa persona que usted ve que está en los más perdidos caminos de la vida. Usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Dice, sabemos que Dios es el que escoge. Por ejemplo, si no le voy a orar a porque ese está perdido, ese no hay quien lo sabe. Dice la palabra, sabemos que Dios es el que escoge. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día posterior, nos dice Juan 6:44. Sin embargo, la propia Biblia nos manda a ser discípulos. ¿A quiénes? No, Él no nos dice a ser discípulos por todo el mundo. Es decir, no nos dice vayan a las universidades, vayan a la escuela, vayan a los barrios donde hay personas que son buenas o obedientes o que son tal o más cual manera. No, nos dice ir y hacer discípulos. A todos los que tengamos adelante nos toca cumplir con esa encomienda. Dios es el que escoge, Dios sabe a quién va a traer y a quién va a doblegar, pero nosotros no nos toca estar haciendo la elección. Dice, Dios usa medios para cumplir sus fines. Aunque Dios ha decretado todos los acontecimientos, muchas veces elige actuar a través de medios humanos. Por tanto, cuando somos instrumentos del Señor, debíamos sentirnos de manera orgullosa de si estamos siendo instrumentos en las manos del Señor. Bueno, debemos sentirnos bien, por tanto, ser diligentes, aunque pensemos que las cosas que están sucediendo obedecen a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios, debemos siempre estar apegados a los mandamientos que nos dice la Biblia. Dice, tú, yo, nosotros tenemos fe porque Dios nos eligió, pero llevó el Evangelio a nosotros porque Dios utilizó un instrumento suyo, que fueron diligentes en hacer que Dios lo ordenó que lo hiciera. Todos podemos tener una historia de cómo llegamos o de cómo decidimos abandonar la vida que llevamos y venir a los pies de Cristo.
pero siempre hubo un acontecimiento, hubo una persona que fue instrumento de Dios para que eso se produjera en nuestras vidas. Dice, si tú eres cristiano, no pienses que llegaste a la meta. Es decir, no pienses, oye, ya todo lo que falta, Dios lo va a hacer. Dice en Filipenses 2, 12 y 13, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Sí, si ya tú tienes seguridad que Dios te escogió, si ya tú escogiste acercarte a una iglesia, recibir alimento espiritual, seguir edificándote a través de la palabra de Dios, está bien, pero no pienses que ya lo hiciste todo, que todo lo que falta es le toca a Dios. No, debes tener en cuenta de que la palabra nos dice que nosotros tenemos que estar ser temerosos y ocuparnos de nuestra salvación, y eso implica acercarnos a su palabra y buscar ser agradables cumpliendo los mandatos que nos da la Biblia. Dice, nuestra obediencia no es para ganar la salvación o el favor de Dios, sino una respuesta de gratitud a su gracia. Sabemos que no podemos comprar el favor de Dios, pero sería muy bueno para todo cristiano tratar de ser obediente y agradable ante los ojos de Dios, porque la propia palabra dice, terrible cosa es caer en manos de Jehová. Dice, estuve enfermo, es decir, para aquellos que vemos enfermos, cuando el profeta le reveló a David, después de haber pecado contra Bersabé, que le dijo, tu hijo de cierto morirá. Es decir, estaba con plena conciencia que era la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo David? Se humilló a lo sumo en oración y en ayuno, y estuvo hasta el día que murió. ¿Qué mejor mensaje nos puede transmitir eso? Aunque nosotros creamos que va a suceder algo, aun cuando vemos que la voluntad de Dios se está imponiendo, aún así no debemos de dejar de buscar a Dios. Y dice, estuve enfermo y me visitasteis. De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, visitar a nuestros semejantes enfermos puede ser una manera que nosotros nos acercamos al Señor agradándole, cumpliendo uno de sus mandatos. Dice, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso está en Mateo 9, 2 al 13. Dice otro versículo en Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si vemos a aquel hermano que dijo, ese se extravió, mire lo que nos está diciendo la Biblia, no lo dejemos en manos de Dios. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Sí. Siempre hay un mensaje de que nosotros debemos ser diligentes ante los mandatos del Señor, aún conociendo que no podemos estorbar, que no podemos variar los decretos del Señor. Si la decisión, la voluntad de Dios es alguien que muera, porque así lo puede decidir el Señor, aún así no debemos dejar de orar, de buscar el favor de Dios mediante la oración, buscándolo en todo humildad y con espíritu de mansedumbre, porque ¿quién sabe la voluntad de Dios? ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Otro texto que nos ayuda también sobre esta idea dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así, aún a nuestros enemigos, la palabra nos enseña, nos ordena que debemos de orar y amarlos de muchas maneras. Nosotros somos contrarios a eso, porque cuando alguien nos hace algo, ese no te la tengo guardada. Incluso a veces decimos, yo te perdono, pero no olvido. Entonces, realmente eso no es perdón, hermano. Porque la palabra nos anima a que nosotros seamos, reflejemos
la voluntad del Señor y de ninguna manera lo hacemos cuando actuamos de esa manera. Bueno, milagrosamente este capítulo nos está ayudando a, a cumplir con el tiempo. No quise mezclar el estudio del próximo capítulo, del próximo párrafo, que aunque sigue siendo sobre los decretos, bueno, hoy estamos viendo el tema de la incondicionalidad, es decir, cómo nada depende de ninguna condición externa, sino del propio Señor, cómo el Señor, aún en su soberanía, da un margen de libertad para que los seres humanos tomen decisiones, por supuesto, de las cuales todos tenemos que responder, sean buenas o malas, tenemos que responder. Siempre va a haber un precio cuando fallamos, cuando pecamos. No se preocupe, quizás pueda demorar a nuestra mente, pero el tiempo de Dios es perfecto, por tanto, en su momento, Él va a traer el precio de las cosas que hacemos malas. Y aunque esa imagen de libertad que le da Dios a los hombres y que muchas veces lo usamos para mal, es decir, para hacer malas acciones, no nos podemos salir del plan de Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar. En la próxima clase vamos a estar viendo cómo estos decretos del Señor son para la propia gloria de Él, y adentrarnos un poquito en esos aspectos que, como no tenían mucha relación a este tema de la incondicionalidad, aunque este tema estaba bien cortico, no lo quisimos mezclar. Y bueno, estamos cumpliendo. Hoy le estoy regalando 7 minutos a Pastor. Bueno, hermano, les pido, como siempre, terminemos este tiempo con una oración. Señor, gracias por este tiempo, Dios, que tú nos permites acercarnos a tu palabra, Señor, y al estudio de este documento que nos puede servir siempre como un instrumento valioso para comprender también las doctrinas que cree y defiende nuestra iglesia bautista. Dios, gracias por esta oportunidad que nos das. Te pedimos que tú sigas sigas obrando en nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y que nosotros no seamos olvidadores, oidores olvidadizos, Señor. Permita, Dios, que todo lo que se haga hoy sea para gloria y honra tuya, Señor. En nombre de Jesús estamos orando. Amén.